en el medio, y eso es, comparado a este otro, un transformador real. Este es real, este es ideal. ¿Bien? Bien, entonces, veamos cómo funciona. Primero hago una simulación de 0 a 100 milisegundos y obtengo las siguientes curvas. Ahí lo pongo. Fíjense que tengo en color azul el generador, una señal de 5 volts, 50 Hz. La voy a borrar como para hacer un zoom a las otras imágenes. Después tengo en color marrón la tensión del secundario, que parece muy senoidal. Yo digo parece, pero fíjense que no es senoidal del todo. Espero que estén viendo que acá hay una deformidad. Ahora vamos a ver por qué está esa deformidad. Ven que no baja perfectamente senoidal. Y tenemos luego la tensión BM1, que después voy a explicar bien por qué está. Y en verde, la corriente. Voy a hacer un zoom a la corriente. Y ahí tenemos la corriente del primario. Fíjese que tiene un transitorio, y esto se debe a la carga capacitiva que tengo en el secundario. Por ahora nos vamos a quedar solamente con la curva de la tensión de salida, BM2. Entonces, recién yo le dije, mire que hay una pequeña información. ¿Qué pasa si yo aumento la tensión? En el generador configuro 20, vamos a poner un poco menos, 20 demasiado, 10 volts. ¿Mm? Yo saco nuevamente la curva del generador. Vemos que acá ya tengo una deformación un poco más grande. Acá vemos deformaciones, pero todavía, esto puede ser debido al transitorio, todavía es bastante senoidal. Esperen un segundito. Bien. Y, ¿qué pasa entonces si lo aumento un poco más? Voy al generador, pongo 20 volts. Y hago la simulación, acá, análisis, transitorio, ok. Bueno, fíjese ahora lo que pasó. Totalmente deformada la tensión de salida, ¿no? Esa tensión marrón que antes era senoidal cuando era baja tensión, ahora está muy deformada. ¿Por qué? Porque estamos siendo afectados por la curva de histéresis del núcleo. Y para poder ver la curva de histéresis se puede hacer un experimento, que es el experimento que solemos hacer en la práctica, y en este caso lo vamos a simular. Y por eso es que tenemos los otros elementos. El resistor R1 lo vamos a usar para medir la corriente, con este voltímetro. El resistor R2 y el capacitor C1 los vamos a usar como filtro pasa abajo y vamos a medir su salida. Bien, ¿por qué necesito filtrar? Bueno, ¿qué quiero yo armar? ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Obtener la curva de histéresis. La curva de histéresis, ¿qué relacionaba? VIH. Es decir, relacionaba el campo magnético en el eje horizontal de excitación con el campo magnético real que uno tiene dentro del material ferromagnético en el eje vertical. H y B. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, el campo magnético de excitación en el primario va a ser proporcional a la corriente y por eso mido la tensión en R1. En el secundario, el campo magnético B va a ser proporcional al flujo magnético, ¿no? Si es uniforme, lo podemos pensar como que se multiplica por el área. Y la derivada del flujo magnético es la tensión. Entonces yo necesito integrar la tensión
de secundario para obtener una magnitud proporcional al flujo magnético, que a su vez es proporcional al campo magnético. Y por eso uso este circuito R2C1, porque me cumple la función de integrar y obtener una magnitud proporcional a B. ¿Está bien? ¿Me siguieron con esa explicación? Por eso es que se arma este circuito. Y se mide la tensión de salida del filtro y la tensión de entrada. Esto es proporcional a H, esto es proporcional a B. Antes de seguir, acá tenemos los parámetros del transformador. Fíjese que uno configura la cantidad de vueltas, 1000, la resistencia en ohm. Hay una capacidad, yo eso no lo expliqué, pero todos los bobinados siempre se le pueden poner capacidades parásitas, más para alta frecuencia es importante. Tenemos la cantidad de vueltas del secundario, la resistencia del secundario, es decir, la pérdida del secundario. Tenemos capacidades también y el coeficiente de acoplamiento, que de alguna manera representa el flujo disperso. Entonces ahí tenemos todos los distintos componentes que yo fui explicando. Y además, TINESPY permite poner el tipo de núcleo, core type. Y acá yo selecciono uno que funciona para este experimento, es el 4C4. Fíjense que esto es un modelo, esto es un comportamiento no lineal, seguramente que la forma de aproximar el comportamiento es bastante compleja, por eso dice el autor que lo hace. Ok, un poco lento, por eso voy despacio. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que es el osciloscopio. Bien, ahí está. Espero que se esté viendo bien. Tengo, voy a poner run, tengo un volt BM1. BM1 me interesa, sí. Ahí tenemos la curva de tensión integrada. Bien, va un poco lento. Esta es siempre me consume bastante recursos. Voy a activar también la tensión sobre el resistor. Voy a bajar. Ahí está. Genial. Y lo que voy a hacer ahora es graficar en el eje X el resistor y en el eje Y la tensión de salida en BM1. Para eso el modo X y selecciono acá BMR2. Apagar el canal de la tensión solar. Tenemos la curva de histéresis. Voy a configurar un poquito mejor y ahí se ve. Fíjese que voy a poner stop para no consumir tanto recurso. Fíjese que tenemos esta curva limpia, que es cuando inicia la primera magnetización, inicia de cero y va hasta un punto donde el núcleo satura y después ya vuelve por esta curva hasta que se vuelve a saturar en sentido inverso. Esto sucede porque estoy poniendo 20 volt. Y después cuando va para el otro semiciclo, pasa por esta curva y viene para acá. Y después se repite muchas veces. Esta curva es lo que genera la deformación de la tensión de salida, porque justamente se ancha y satura. Por eso, en 5 volt tal vez no pasa nada porque estoy aquí, donde podríamos considerar que es bastante similar, digamos. Pero cuando me voy a 20 volt y lo hago saturar mucho el núcleo, ahí es donde tengo el problema y la forma de onda se me deforma mucho. El área de esta curva es proporcional a las pérdidas del núcleo. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entendió todo? Bueno, conclusión, se pueden simular los transformadores reales, se puede ver la curva de histéresis, ahí hay un método para hacerlo.
Esto se puede hacer de manera práctica. Cuidado si usan tensiones de 220 volts porque es letal, así que recomiendo que no lo hagan. Nosotros lo que hacemos es justamente utilizar una tensión flotante con otro transformador aquí. Pero en la práctica hacemos esta medición. Che, Marcos, te hago una pregunta y no tengo la respuesta y no quisiera, quizás vos la sabés, no quisiera ponerte en apuros. Me vas ¿Qué? a matar, ya lo sé, pero tirala, tirala. No, no, con onda. Che, ¿qué es lo más usual que se grafica? Cuando vos haces el diagrama de histéresis, algunos ponen M versus B, H versus B. O sea, yo entiendo que en esta parte, en la parte del primario, lo que me dice es proporcional a H, porque estás midiendo las corrientes libres. Estoy de acuerdo. Y del lado del secundario, si no hay corriente libre, No, estoy obteniendo una magnitud que es claro, proporcional al flujo magnético, al flujo total, al flujo que pasa por N2. Y ese flujo es proporcional al campo magnético que tengo dentro del núcleo. que es todo de M. Sí, bueno, yo eso lo llamaría B. Claro, en el secundario, el B es todo M, no hay H, ¿no? Es tal cual. Sí, 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 sí. Ok, Claro, porque no tengo una excitación. claro. Creo que de hecho a H le dicen excitación magnética, ¿puede ser? Sí, tal cual. A H se le suele decir excitación magnética porque es lo que uno pone, digamos, Mm, y B sería el campo magnético, que es lo que uno tiene real adentro. Pero estoy de acuerdo que eso son simplificaciones muy ingenieriles, ¿no? Porque después esto, en la práctica, para el que diseña transformadores para frecuencia de línea, es un cuentito que tiene que aplicar, digamos. Entonces se va simplificando su rigurosidad científica para que sea más práctico. Pero está bien, ¿no? Hay que claro. asumirlo como algo correcto. En el secundario se te debe meter flujo no solo por la magnetización, sino por otro flujo disperso, me imagino, ¿no? Que entra por otro lado. Eh, Podría ser. Pero seguramente que si hablamos de transformadores de alimentación, lo principal sería el de magnetización. Mm. Bueno, no, eso nada más, para discutir un rato. No, está perfecto, gracias. Así sé que hay alguien del otro lado. Hay vida, hay Hay vida. vida del otro lado, gracias. La curva es hermosa, mirá qué linda que quedó. Sí. Si yo cambio, voy a hacer esto nada más, voy a agarrar otro núcleo, cualquiera, hago la misma experiencia. Collecting data, a ver. Este recurso me consume mucho, así que no sé si podré, porque se tildó claramente. Ahí ya lo tengo que cerrar igual. De experiencia ahora he demostrado dos temas, digamos, cambio el núcleo, vamos a ver cómo cambia la forma de la curva, que sí, cierro este, voy a cerrar todo. Ahí está. Bueno, yo les conté del modelo del transformador real y cómo vemos las pérdidas. Y hay dos ensayos típicos que se hacen
Ah, perdón, ahí Juan me dice, ¿de dónde toma el osciloscopio? Supongo que me estás preguntando por esto, mira. Dice Tools, acá, no, acá, TIM, Test and Measurement. Y ahí tenés, generador de funciones, multímetros, un grabador y el osciloscopio. Ah, en el circuito. Ok. Entonces, para que hablo nuevamente. Espera un segundito que esto ya está. Ahí está. Yo estoy tomando el eje X aquí, que es proporcional a H, y el eje Y aquí, que es proporcional a B. ¿Bien, Juan? Ay, cerré todo, bueno. Bien, entonces, ¿cómo hago a determinar las pérdidas debido al núcleo? Muy sencillo. Recuerden que tenemos pérdida debido al núcleo y pérdida del cobre y flujo disperso. Las pérdidas del cobre y el flujo disperso son proporcionales a la corriente. Es decir, que si yo uso al transformador con muy baja corriente, las pérdidas dominantes serían las pérdidas en el núcleo. ¿Bien? Entonces, sencillamente, tengo que dejar el secundario abierto, por eso pongo un resistor de 1 mega, y le pongo un watímetro, este es un watímetro, que mide la corriente que fluye por el primario y mide la tensión en el primario, y calcula la potencia instantánea. Entonces, si yo pongo eh, la simulación temporal, transitoria, obtengo un gráfico de potencia. Ahí tenemos la tensión de excitación, que la borro, y ahí tengo la potencia. Fíjese que el eje vertical está en watt. Puedo decir average, y al poner esta función lo que me da el TIN_SPICE es el valor medio de todo lo que estamos viendo acá. Y este valor medio, espera que ahí algo se resultó malo, o vamos a seleccionar, ahí está, más o menos 100 miliwatts. Es decir, eso sería la potencia debido al núcleo, a las pérdidas en el núcleo. ¿Bien? A partir de esta potencia, sabiendo cuánto es la corriente y la tensión que uno aplica, puedo determinar la resistencia a magnetización y la inductancia, es decir, esos dos elementos concentrados que ponemos en paralelo al primario. Este es un ensayo típico de ensayo vacío que se hace en todos los transformadores para determinar estos parámetros. Es parte de su caracterización. La otra, el complemento, que nos permite determinar de modelar todo el transformador, teniendo la resistencia del cobre, por ejemplo, es, acá está, ahí está, es con cortocircuito. Entonces tengo el ensayo y el ensayo en cortocircuito. El ensayo en cortocircuito lo que hace es poner un cortocircuito en el secundario. Entonces voy a trabajar a corriente máxima, hay que configurar la tensión del generador para tener corriente máxima en el secundario. Corriente máxima admisible por ese transformador, no hay que romperlo. ¿Okay? Este es un ensayo que puede dañar al elemento, hay que hacerlo con cuidado. Nuevamente mido la potencia en el primario, con un watímetro. Y hago nuevamente la simulación, obtengo, fíjese que ya es senoidal, antes estaba media deformada, la corriente, justamente porque ahora lo que va a dominar, en una proporción importante, son las pérdidas en el cobre, que es una resistencia. Selecciono, y ahora tengo 182
miliwatts. Es decir, hay 80 miliwatts que se suman, que son debido nuevamente a estas pérdidas en el cobre y el flujo disperso. Entonces, con este valor, lo que yo puedo hacer es ajustar la tensión de manera tal de reducir la pérdida por el núcleo, bajando la tensión, y finalmente puedo lograr obtener un valor de potencia en cortocircuito que depende únicamente del cobre. Y con eso obtengo la resistencia del cobre y el flujo de disperso. Esto está muy bien explicado en muchos tutoriales, así que se puede observar. Y después vamos a ver si podemos hacer un trabajo práctico al respecto. Me queda eso, discutirlo con el profesor Diego Luna, para que ustedes lo prueben. Pero bueno, con eso entonces estarían determinando las pérdidas. ¿Alguna consulta? Bien, Diego, te dejo vos seguir entonces. Bueno, ¿Te parece bien? perfecto. Muy bien, Dieguito. Che, bueno, ahí cargué las notas de los TP de inducción. No sé si